Este episodio fue desarrollado para crear conciencia sobre el cáncer de seno. En los Estados Unidos, el cáncer de seno continúa siendo el cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres después del cáncer de piel, y a nivel mundial, ahora es la principal causa de muerte por cáncer. Es importante reconocer que no somos una población homogénea y que debemos considerar la raza y la etnicidad al pensar en cuántas mujeres se ven afectadas. Las mujeres hispanas y latinas tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas a una edad más temprana y muchas veces con enfermedades más agresivas y en etapas más avanzadas. Por lo tanto, la necesidad de realizar más trabajo en nuestra comunidad es más clara que nunca. Bienvenidos a otro episodio de Cáncer en nuestra comunidad, donde tenemos conversaciones sobre cómo mejorar la salud de los miembros de las comunidades hispanas y latinoamericanas. Mi nombre es la doctora Sarimar Agosto, soy endocrinóloga oncóloga especializada en cáncer avanzado de tiroides y tumores endocrinos en Moffitt Cancer Center y también soy la moderadora de este podcast. Hoy tengo el gran placer de conversar con una de mis colegas aquí en Moffitt, la doctora Aixa Sollano. Saludos, Aixa, bienvenida. Gracias, Sarimar, gracias por esta invitación. Gracias a ti por colaborar con nuestro podcast. Y antes de comenzar, démosle a nuestra audiencia un poco de información sobre tu trayectoria. La doctora Aixa Sollano es miembro asistente del Departamento de Oncología de Seno en Moffitt Cancer Center. Obtuvo su título médico en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Realizó su residencia de medicina interna en St. Elizabeth's Medical Center en Boston, Massachusetts, y una subespecialidad de hematología-oncología en Mayo Clinic en Jacksonville, Florida. La doctora Sollano tiene un gran interés en el manejo multidisciplinario de pacientes de cualquier edad que han sido diagnosticados con cáncer de seno en todas sus etapas. Su interés en investigación se enfoca en el futuro de la oncología relacionado con la medicina personalizada. Aixa es nuestra invitada de hoy para levantar conciencia sobre el cáncer de seno en nuestra comunidad. Para comenzar, me encantaría que pudieras contarnos brevemente qué sabemos sobre cómo se desarrolla el cáncer de mama y por qué es importante considerarlo específicamente en las mujeres hispanas. Gracias, Sarimar. Pues como dijo la doctora Agosto, el cáncer de mama en la comunidad hispana afecta a muchas mujeres y muchas veces se detecta en etapas o estadios más tardes. Entonces es importante concientizar, educarnos sobre el autoexamen de mama, hacernos nuestra mamografía de prevención para evitar llegar a etapas o estadios avanzados donde es un poco más difícil el tratamiento del cáncer de mama. ¿Qué sabemos acerca de cómo se desarrolla el cáncer de mama? Bueno, muchas veces el desarrollo del cáncer de mama puede ser por historial genético, es decir, hay comunidades que tienen ciertos genes que están afectados que nos predisponen a desarrollar cáncer de mama. Esto es de haber recibido algún gen de nuestra mamá o nuestro papá que hace que las células cuando se están cambiando, desarrollando, tengan errores y produzcan cáncer. Pero esta no es la mayoría de los cánceres de mama. Esto representa aproximadamente el 5 al 10% de los cánceres de mama solamente. Sabemos que hay factores ambientales o de nuestro estilo de vida que nos ayudan o nos incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y estos son cosas como la obesidad, la falta de ejercicio, el haber tenido una exposición a estrógenos durante toda nuestra vida. Esto nos pone más en riesgo si tenemos nuestras primeras reglas o menstruaciones a edades muy tempranas y nuestra menopausia a edades muy tardes. Entonces, la exposición de estrógenos a lo largo de la vida, al ser más alta, predispone o incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama. También sabemos que el no haber estado embarazado o estar embarazado a edades muy tardas también puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama en un futuro. Algunos de esos riesgos podemos controlarlos y otros no podemos controlarlos. Otros factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta en mujeres que han tenido algún otro cáncer en el pasado y han recibido radiación,
generalmente en el pecho, en la zona mamaria, pues ellas tienen un riesgo de padecer cáncer de mama en el futuro. Esto generalmente se ve comúnmente cuando las mujeres las han diagnosticado con una enfermedad de la sangre llamada linfoma de no Hodgkin o linfoma de Hodgkin en el tórax o en el mediastino, en la parte central del pecho. Esas mujeres generalmente reciben quimioterapia, pero también reciben radioterapia a esa zona de los tumores y el seno queda afectado o recibe parte de esa radiación y en un futuro pueden desarrollar cáncer de mama. Entonces, esas mujeres tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama o de seno en el futuro. Otros factores de riesgo que podemos controlar, como dije, un poco la obesidad, tratar de hacer ejercicio, manejo del estrés y tratar de disminuir el consumo de alcohol. No sabemos cuál es un límite adecuado del consumo de alcohol, pero el incremento del uso de alcohol, por ejemplo, si tomamos más de un trago al día o más de dos tragos al día, está asociado con aumento de los radicales libres, aumento del tejido adiposo que a su vez produce hormonas en el cuerpo y eso puede aumentar el riesgo de padecer un cáncer de mama en el futuro. Gracias por compartirnos todos esos factores de riesgo para nosotros estar obviamente más atentos y consultar con nuestro médico cuál es el momento adecuado de empezar con esos monitoreos preventivos, que de eso vamos a conversar un poquito más adelante. Me interesa que conversemos sobre una vez cuando ya el cáncer de seno está diagnosticado. No todo el mundo recibe el mismo tratamiento. Existen diversas formas para tratar el cáncer de seno y me encantaría que pudieras hablarnos sobre un poco más sobre las distintas alternativas y opciones que existen. Sí, claro. Hablando de los tratamientos de cáncer de mama, tienes razón, hay muchos tipos de tratamiento y no todo el mundo recibe el mismo tratamiento. El tratamiento del cáncer de mama está basado en la etapa o el estadio en que se detecta el cáncer de mama, pero también al ser diagnosticado con cáncer de mama, hay diferentes subtipos de cáncer de mama. Y eso lo vemos cuando la paciente hace una biopsia y le hacen unos receptores, se llaman los receptores de estrógeno, de progesterona y de HER2, que determinan qué subtipo o cómo hace esos receptores nos ayudan a decir cómo crece ese cáncer, o sea, qué lo afecta, cuál es la manera de que sobrevivan y siga reproduciendo. Los tres subtipos principales de los cánceres de mamas que son positivos para las hormonas, el estrógeno o la progesterona, y negativos para el HER2. Los cánceres de mama que son positivos para el HER2 o tienen el gen HER2 amplificado, o los que no tienen presencia de estrógeno, progesterona o HER2, lo que lo llamamos comúnmente el triple negativo. Entonces, todos los cánceres, el tratamiento va a depender del estadio, qué tan avanzado está, si está solo en el seno, si involucra los ganglios linfáticos, si se ha regado a otras partes del cuerpo y del subtipo de cáncer de mama. Esto es importante porque, por ejemplo, sabemos que los cánceres de mama que son positivos para las hormonas, podemos usar tratamientos antihormonales o terapia endocrina, lo llamamos también, en donde tratamos de disminuir o de bloquear los niveles de estrógeno o el receptor de estrógeno como tal, y el cáncer no tener ese estrógeno, esa comida para vivir, pues no puede seguir sobreviviendo, no puede seguir reproduciéndose. Lo que yo le digo a los pacientes, el cáncer de mama vas a tener un equipo médico muy amplio, porque generalmente todos los cánceres de mama van a tener un médico oncólogo como yo, que somos los encargados de proveer de esa terapia sistémica, ¿verdad? Ese tratamiento que puede ser, como dije, terapias hormonales, podría ser quimioterapia, podría ser inmunoterapia o podrían ser anticuerpos dirigidos al receptor del HER2, ¿verdad? Que es como decir un tipo de inmunoterapia. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia, pues son medicinas que van por todo el cuerpo y matan a las células que están reproduciéndose rápidamente. Generalmente esas son las células del cáncer, pero también matan células normales de nuestro cuerpo que se reproducen rápidamente y de ahí vienen algunos efectos secundarios de la quimioterapia. La inmunoterapia es un tratamiento más dirigido. En la inmunoterapia, el tratamiento lo que trata de hacer es de aumentar el sistema inmune, hacer que el sistema inmune reconozca el cáncer para que nos ayude al tratamiento del cáncer, ayude generalmente combinado con la quimioterapia en cáncer de mama a eliminar ese tumor.
Los anticuerpos monoclonales los usamos mucho en los casos de HER2 positivos, en donde estas medicinas pues van y localizan ese receptor del HER2 y lo apagan. Entonces, al apagar ese gen, apagar ese receptor, pues la célula también pierde la motivación para crecer. También usamos medicinas en pacientes con metástasis, en donde también los tratamientos son dirigidos. Pueden ser pastillas orales, inhibidores de ciertas proteínas que hacen que esas células crezcan. Entonces, al usar estas pastillas, bloqueamos ese mecanismo de crecimiento de las células de cáncer y disminuye la carga tumoral. Entonces, ese es el médico oncólogo como yo. En los casos de cáncer de mama temprano, o sea, estadios tempranos como uno, 2 o 3, las pacientes también van a tener un cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo va a ser el encargado de remover el tumor. A veces puede remover el tumor nada más y dejar el resto de la mama, o a veces tiene que remover la mama completa, dependiendo del tamaño del tumor, y los ganglios linfáticos que estén afectados, o hacer una biopsia de esos ganglios a ver si están afectados. También en algunos casos las pacientes van a tener un radioterapeuta o un radiooncólogo. Estos son encargados de administrar tratamientos de radiación en la zona del seno, en la zona de los ganglios linfáticos, usualmente después de la cirugía, para evitar una recurrencia del cáncer en esa zona en un futuro. Pero también el equipo médico no solo son tres médicos nada más, también tenemos a nuestras enfermeras, nuestras nutricionistas o dietistas, los trabajadores sociales que nos pueden ayudar a navegar este proceso. Excelente. Y ciertamente esto enfatiza la importancia de un cuidado multidisciplinario. Decir cuando existen múltiples médicos y personal que ayuda a que nuestros pacientes se mantengan fortalecidos y que puedan tolerar bien el tratamiento y siempre poniendo a nuestro paciente en el centro de todo. Tal vez el tratamiento que es indicado para una persona es totalmente diferente al que necesita otra mujer que también haya sido diagnosticada con cáncer de seno en la misma edad. Así que es muy importante, igual que hacemos en los tumores que yo trato, cáncer de tiroides y otros tumores endocrinos, la importancia de buscar el equipo adecuado y de estar abierto a escuchar las distintas opciones y perspectivas que nosotros como un grupo médico le brindamos, porque realmente cuando le presentamos un plan de tratamiento a nuestros pacientes, y por lo que me has compartido hoy, es muy similar el enfoque que utilizamos de muchos especialistas, mirar los resultados, cómo está el estado en general de la salud y sobre todo los avances que han habido hasta ese momento para determinar cuál es la mejor opción de tratamiento. Y eso me lleva, a medida que la ciencia avanza, hemos llegado hasta hoy a los resultados que tenemos con estudios y ensayos clínicos. Y hemos hablado hasta ahora sobre tu rol como médico, pero además de tratar pacientes directamente, sé que estás involucrada en muchos estudios de investigación conocidos como ensayos clínicos y en este podcast hemos enfatizado muchísimo la importancia de romper con los miedos y aumentar la participación hispana en los ensayos clínicos. ¿Puedes contarnos sobre el tipo de trabajo que realizas en este ámbito? Sí, los estudios clínicos para mí son muy importantes porque eso representan el mejor avance de la ciencia. Si nosotros no probamos cosas nuevas, estrategias nuevas, medicinas nuevas, procedimientos nuevos, la ciencia no puede avanzar y el tratamiento no puede avanzar. Entonces sabemos que, como lo dijimos anteriormente, pues no todos los cánceres son iguales, no todos los cánceres se tratan de manera igual, aunque sea una mujer de la misma edad, de la misma contextura, de la misma raza. Hay muchos factores. Entonces, gracias a los ensayos clínicos, pues aprendemos y hacemos innovación, innovación en el tratamiento. Y gracias a esto, durante las últimas décadas hemos tenido muchísimas medicinas nuevas que ahora son opciones para nuestras mujeres con cáncer de mama, lo cual yo personalmente me siento muy satisfecha porque me encanta dar opciones nuevas y tener opciones nuevas de tratamiento para nuestras.
Aquí en Moffitt Cancer Center yo soy una investigadora clínica también y estoy muy involucrada en la parte de los ensayos clínicos. Y tenemos ensayos clínicos para mujeres tanto en etapas tempranas de cáncer de mama o en estadios tardes como de metástasis, en cuanto a probar medicinas nuevas o procedimientos nuevos que nos ayuden a tratar ese paciente, pero también a avanzar la ciencia. Personalmente, yo estoy involucrada en todos los tipos de tratamientos médicos o sistémicos oncológicos. Una de las partes que me siento muy orgullosa de trabajar aquí es que también tenemos muchos tratamientos nuevos con vacunas, en donde ayudamos a estimular el sistema inmune a reconocer el cáncer para que el sistema inmune también no solamente en ese momento ataque el cáncer, pero nuestro sistema inmune también tiene memoria de reconocer esas células o esas partículas para evitar una recurrencia en el futuro. Hemos trabajado con vacunas tanto en estadios tempranos de cáncer de mama, con aquellos cánceres que son HER2 positivos o triple negativos, pero también en cánceres de mama que se presentan con estadios avanzados de metástasis, tanto en los que son positivos para las hormonas como para los HER2. Y eso es una parte que me encanta porque incluye no solamente un tratamiento nuevo que mate la célula de cáncer, sino algo que estimule el sistema inmuno que nos ayuda en ese momento, pero también ayuda a una prevención del cáncer en el futuro. También hay estudios clínicos acerca de procedimientos nuevos o técnicas nuevas durante la cirugía de cáncer de mama que tenemos disponible, que siempre también ayuda, porque también, aunque la noción hace mucho tiempo en general en cáncer es de matar, sacar todo lo posible, sabemos que muchas veces eso no es lo necesario y tenemos que tratar de escalar el tratamiento, ¿verdad? Reducir la intensidad del tratamiento si no nos da un beneficio extra. Y en eso hay muchísima investigación. Aquí en Moffitt también tenemos estudios clínicos que los llamamos que el sponsor es la compañía farmacéutica. De repente se desarrolla un medicamento nuevo en alguna compañía farmacéutica y buscamos pacientes para tratar de probar estas drogas nuevas, tanto como estudios clínicos que son iniciados por los investigadores aquí en Moffitt. Por ejemplo, yo tengo esta idea, me uno con alguien que trabaja en el laboratorio y juntos tratamos de diseñar un ensayo clínico para utilizar este producto de la mejor manera. Excelente, y esto es una oportunidad para recordarle a nuestra audiencia que todos estos ensayos clínicos no solo son innovadores, pero también son una manera de traer muchísimas veces un acceso de un tratamiento prometedor más temprano a nuestra comunidad. Y para que estos estudios puedan ser implementados, pasan por un proceso de regulación donde tienen que haber unos resultados preliminares, donde ha ocurrido una evaluación por comités de ética. O sea que es un proceso donde también usted va a escuchar los riesgos, los beneficios y va a tener la oportunidad de hacer preguntas y como puede ver, cada vez más en Moffitt tenemos especialistas que hablan nuestro idioma y es importante considerar la participación en los ensayos clínicos. Les invito a que escuchen en nuestro episodio Rompiendo el Miedo con Vivian Sifontes, donde hablamos muchísimo también sobre este tema. También me parece interesantísimo el rol de cómo cada vez más la inmunoterapia es incorporada, inclusive el rol de las vacunas en el cuidado del cáncer. A mis pacientes de cáncer de tiroides, cuando implementamos la inmunoterapia, yo les explico que todos nosotros tenemos un sistema de defensa, es como nuestro propio ejército contra virus, contra bacterias, para protegernos de distintos agentes que quisieran causarnos daño y ese propio sistema inmune también nos puede defender contra el cáncer. En muchas ocasiones el cáncer se esconde de nuestro sistema inmune y estas terapias tratan de despertar para que nuestro sistema inmune pueda reconocer el cáncer y lo pueda atacar, así como también con esa memoria inmunológica poder prevenir recurrencias en el futuro. Así que le felicito por su trabajo, Aixa, y me gustaría que pudieras ampliar sobre este aspecto tan interesante de la medicina personalizada, debo decir, en el rol del cuidado del cáncer de seno. ¿Cuál es el principio detrás de ese enfoque? Sé que empezaste a darnos unos vistazos ya previamente, pero si pudieras ampliar sobre el tema, te lo agradecería.
Claro, me encanta hablar de esto porque es algo que es un enfoque personalizado para el paciente y para el tumor que ellos tienen. Hemos aprendido, ¿verdad? Con el avance de la ciencia que hable un poco de que hay diferentes subtipos de cáncer de mama. Es decir, no todos los cánceres de mama son iguales, no todos se comportan de manera igual y no todos llevan la misma actividad biológica. A veces tú tienes dos pacientes de la misma edad, de la misma contextura, de la misma raza y los cánceres se comportan de manera totalmente diferente o responden de manera totalmente diferente a los tratamientos. Entonces, el enfoque de la medicina personalizada es tratar de tener un entendimiento más a fondo de qué hace que ese cáncer esté activo, por qué responde de esta manera mejor o responde de esta manera peor. Entonces, eso incluye mucho, sobre todo en los pacientes que tienen metástasis, en tratar de hacer los estudios genómicos, es decir, evaluar los genes que están presentes o activos en ese cáncer para tratar de tratarlo de una manera más personalizada, más eficaz, ¿no? Tratar de, pues, atacarlo de la manera en donde más le duele, si lo podemos poner de esa manera. Entonces, eso es un poco el enfoque de la medicina personalizada. También incluye que no todos los pacientes son iguales. Si uno trata a una paciente que tiene, una paciente joven de 30, 40 años, comparado con una paciente de 60, 70 años que de repente tiene varias comorbilidades o varias enfermedades médicas, pues uno tiene que tomar eso en cuenta también para escoger el mejor tratamiento, porque la idea sí es eliminar el cáncer, es tratar de reducir la carga tumoral a lo mayor posible para la mejor eficacia, pero también uno tiene que tomar en cuenta que todos estos tratamientos tienen ciertas toxicidades y que todos los tratamientos no son para todo el mundo. Hay que tener en una balanza cuál es el riesgo y el beneficio del tratamiento que escogemos. Hemos hablado bastante sobre el tratamiento y la importancia de este cuidado multidisciplinario individualizado al paciente que ha sido diagnosticado, pero creo que si bien es súper importante hablar de tratamiento una vez ya tenemos ese diagnóstico, es igualmente importante o incluso más hablar sobre las pruebas de detección, ¿verdad? Porque las cosas a tiempo tenemos más opciones idealmente. Y escuchamos mucho en la comunidad comúnmente sobre el tema del autoexamen de seno, pero eso no sustituye la prueba de la mamografía de cernimiento. Y el acceso a mamografías puede ser difícil en ocasiones para nuestra comunidad. Así que me gustaría que conversáramos sobre cuándo es el momento de comenzar los estudios preventivos, tanto el autoexamen, así como también las mamografías, y cómo hay maneras de hacer las mamografías más accesibles. Sí, esto es un tema que es súper importante, ¿verdad? Porque una vez que tenemos un diagnóstico, como mencionaste, bueno, nos enfocamos en el tratamiento del cáncer, pero sabemos que los tratamientos son más eficaces y la sobrevida es muchísimo mejor cuando el cáncer de mama se previene o se diagnostica en lo más pequeño o lo más temprano posible. Entonces, vamos a hablar un poquito del autoexamen de mama primero. El autoexamen de mama significa que nosotras estemos en par con nuestro cuerpo y sabemos cómo se siente en nuestro seno, ¿verdad? Todos los senos son diferentes, todos los senos tienen colores diferentes, sensaciones diferentes y el seno va cambiando durante nuestra edad también. En las edades reproductivas los senos tienden a ser más firmes, ¿verdad? Si están embarazados y están llenos de leche se sienten de una manera diferente. Si hemos pasado por la menopausa tienden a ser más suaves. No son generalmente simétricos, siempre hay una pequeña diferencia de volumen de un lado a otro. Es posible que la zona de la areola y el pezón sean diferentes. Hay normalmente mujeres que pueden tener pezón hundido o pezón retraído. Entonces es conocer nuestro cuerpo y saber cómo se siente para poder detectar cambios. El autoexamen de mama nosotros lo recomendamos hacerlo por lo menos una vez al mes. Esto incluye pues palpar el seno en su totalidad, palpar la zona de la areola, del pezón y la parte de los ganglios linfáticos que es dentro de la axila, o sea, dentro del brazo, debajo del hombro. Palpar si hay algún engrosamiento, hay algún nódulo, alguna pelotica, vernos en el espejo, ver si hay algún enrojecimiento de la piel y notar si esto va cambiando con el tiempo.
Muchas mujeres, sobre todo en edades reproductivas, pueden sentir que los senos son como fibrosos o quísticos, se sienten como ciertos nodulitos y esto puede cambiar durante el periodo menstrual, si estamos más cerca de la menstruación o no. Pero es importante pues familiarizarse con estos cambios porque si es algo que persiste, que nos duele, que se hace más grande, pues hay que llevarlo a la atención de nuestro médico para que nos revise y, si es necesario, hacer las pruebas de detección de una manera temprana. Ahora, esto no sustituye la mamografía de detección o de pesquisa. La mamografía es simplemente una radiografía del tejido mamario, en donde se utilizan unas placas que comprimen el seno o el tejido mamario y toman una radiografía para ver cómo se ve ese tejido por dentro. Esto es una prueba que está recomendada para la mayoría de las mujeres, o sea, las que tienen un riesgo promedio de padecer de cáncer de mama a partir de los 40 años. Nosotros recomendamos hacer una mamografía de detección por lo menos una vez al año a partir de los 40 años en mujeres de riesgo promedio o riesgo normal. Aquellas mujeres que tienen un riesgo más alto de lo normal de padecer de cáncer de mama, ya sea por las cosas que discutimos anteriormente, han recibido radiación al tejido mamario anteriormente, tienen muchos familiares con cáncer de mama o tienen alguna predisposición genética a padecer de cáncer de mama, pues las guías varían en cuanto a cuándo debemos iniciar esas pruebas. Las condiciones genéticas más comunes son los portadores de los genes BRCA1 o BRCA1 y BRCA2. Y en aquellas mujeres generalmente tenemos unas guías en cuándo empezar estas pruebas de detección, pero generalmente se empiezan a los 30 años. Pero lo más importante es aprender el autoexamen de mama desde que somos muy jóvenes. Ahora, hay pruebas complementarias cuando se hace una evaluación en la mamografía con una interrogante o algo que de repente no está muy claro, como son el ecograma mamario, la sonografía mamaria o la resonancia magnética de los senos. Y esto, claro, todo depende de qué se haya visto en la mamografía y cuál es la locación de ese hallazgo y depende del riesgo de la paciente también. Pero la mamografía de detección salva vidas. Si uno hace su mamografía de detección de manera temprana, rutinaria, pues es posible que si padecemos de algo y lo detectamos muy temprano, pues sabemos que nuestra sobrevida y la efectividad de los tratamientos es mejor. Esto también no quiere decir que si uno se hace la mamografía, vamos a decir hoy y está todo bien y detecta algo dentro de 3 meses, no tiene que acudir al médico. Si uno tiene algo sospechoso, aparece entre mamografía y mamografía, hable con su médico, su proveedor de salud para ver qué se puede hacer y evaluarlo de una manera mejor. Muy importante esos puntos. La prevención salva vidas. Debemos de romper con los miedos de hacernos los estudios de las mamografías y aún si estás siguiendo tus mamografías al pie de la letra, como bien menciona la doctora Sollano, si entre estudios estás realizándote un autoexamen y encuentras alguna señal de alerta, no esperes. Habla con tu médico, busca ayuda. Hay que estar también bien pendiente a oportunidades como las ferias de salud que en ocasiones realiza nuestra institución, donde se promueven a veces acceso a unidades móviles que realizan las mamografías de prevención, que pueden ser oportunidades cuando a veces por la rutina diaria se nos hace un poco difícil llegar a la oficina directamente del médico. Son oportunidades que debemos aprovechar como mujeres hispanas, sobre todo para prevenir tener complicaciones sobre el cáncer de seno. Es esperanzador escuchar que para los cánceres más avanzados existen oportunidades de tratamiento y de investigación, pero las cosas a tiempo tenemos muchas más opciones. Así que un mensaje muy importante es esto de estar al pendiente de mantener la prevención. Yo quería decirle a la comunidad que nosotros como mujeres hispanas, como mamás, tías, abuelas, siempre nos ocupamos de todo el mundo menos de nosotras.
Entonces, es muy importante, pues, tomar en cuenta que nosotros no podemos cuidar de los demás si no nos cuidamos de nosotras mismas. Es importante hacerse la mamografía anualmente. Yo a veces lo digo a los pacientes, escoge una fecha, de repente, el mes de mi cumpleaños. Todos sabemos cuándo va a ser nuestro cumpleaños. El mes de mi cumpleaños es mi mes de la mamografía. Y eso es algo que cuando uno cae en la rutina, pues tu cumpleaños nunca se te va a olvidar o en la Navidad, o algo por estilo, algo que sea significativo, pero tú sabes que en ese mes también te vas a hacer tu examen. Perfecto, me encanta la idea y voy a tomar ese tip también para recordárselo a mis pacientes. Bueno, gran parte de nuestra conversación de hoy se ha centrado en tratamientos, en la detección temprana y la conversación ha girado en cuanto a cáncer de seno en las mujeres, pero existen casos de cáncer de mama en los hombres. Me gustaría que nos hablara sobre la frecuencia y si varía el tratamiento, esas señales de alerta que deben tener en cuenta los hombres también para detectar el cáncer de mama a tiempo. Sí, Sarimar, tienes mucha razón. La mayoría de los cánceres de mama se detectan en las mujeres, pero los hombres también tienen tejido mamario. Aproximadamente el 1% de todos los cánceres de mama detectados son detectados en hombres. Aquí en los Estados Unidos eso representa aproximadamente 3.000 casos de cáncer de mama al año. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente los hombres no llevan las pruebas de mamografías de detección porque la ocurrencia de eso es muy baja. Sin embargo, los hombres también tienen areola, tienen pezón y tienen cierto tejido mamario en la zona del pecho. En el caso de los hombres, generalmente se detecta por el autoexamen que se tocan o alguien los toca y tiene un bulto o tiene un bulto que de repente lo ha tenido toda la vida y ha empezado a crecer. Los hombres también, una vez que se detecta un nódulo o un bulto, pueden hacerse una mamografía para detectar o evaluar esa área mejor. Pueden hacerse eco o sonografía, pueden hacerse resonancia magnética y eso nos ayuda a determinar la extensión de la enfermedad. Hacemos los mismos receptores hormonales y del HER2 para determinar el subtipo de cáncer de mama. Y generalmente los tratamientos son similares o son basados en lo que tratamos a las mujeres, porque sabemos que estos tratamientos son eficaces. La mayoría de los cánceres de mama que se detectan en hombres tienden a ser positivos para las hormonas y negativos para el HER2, pero de vez en cuando encontramos algunos triple negativos o algunos HER2 positivos. Pero el tratamiento, pues, es similar al tratamiento de cáncer de mama, en lo que van a conocer a un cirujano oncólogo, a un médico oncólogo y a un radioterapeuta si es necesario. Gracias por esa información tan valiosa para también los hombres que nos escuchan en el día de hoy, que sepan que este mensaje del autocuidado no es solamente para las mujeres, sino que también ellos deben estar al pendiente de cualquier señal de alerta. Ujú. Es el 1% de todos los cánceres de mama detectados. Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, claro, es tan grande que de repente, o sea, yo te puedo decir, todos los oncólogos aquí, nosotros somos 7 médicos oncólogos. Por lo menos cada uno tiene un caso o 2 cánceres de mama en hombres. Y bueno, uno aquí, uno allá, uno allá. Sí, cuentan bastante. Es súper importante que tengamos en mente que parte del autocuidado es eso, la prevención, el autoexamen y que para poder ayudar a otros tenemos que también ayudarnos nosotros mismos. Y hemos compartido mucha información en nuestra conversación de hoy. Estoy encantada, he aprendido muchísimo y me gustaría que nos dejaras con cuál es ese punto clave importante que si nuestra audiencia solo fuera a recordar una cosa de nuestra conversación hoy, a ti te gustaría que ese fuera el mensaje que ellos se llevaran. Claro. El mensaje más importante para mí de toda esta conversación es que la mamografía de detección salva vidas y que no nos podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos a nosotras mismas. Entonces, un examen una vez al año, si llegáramos a padecer de algo o encontrar algo, que lo encontremos chiquitico, el tratamiento es ultra eficaz. Finalmente, como es tradición, antes de despedirnos, Aixa, siempre nos gusta conocer un poco más allá a nuestros invitados, más allá de su rol como médico y como investigadores clínicos. Nos gustaría saber un poco más sobre ti, qué disfrutas
de más allá de tu trabajo para desconectarte de lo que es la parte de la ciencia y simplemente conocer un poco más de ti. Gracias. Me encanta esta pregunta. Yo creo que algo que yo hago para desconectarme del trabajo, para aclarar la mente, es hacer ejercicio. Esa es mi zona de me estoy cuidando a mí misma, a mi mente, suelto los problemas del trabajo, pero también tiene un beneficio a largo plazo, ¿no? Para prevenir enfermedades y mantenerse lo más saludable. Mis lugares favoritos o las cosas que más me gusta hacer es ir a la playa. La playa es un lugar de serenidad para mí. El sonido del mar, los pies en la arena, eso me encanta. Me encanta bailar. Me gustaría que hubiese más oportunidades para bailar aquí, pero es algo que me encanta. No lo podría dejar de hacer. La música me encanta, bailar me encanta. Y bueno, compartir con mi familia, irnos de viaje, conocer lugares nuevos, comidas nuevas, gente nueva. Hay un mundo inmenso por conocer y es algo que disfruto muchísimo. Y como puertorriqueña comparto al 100% el interés en la playa y la música, así que, tenemos que mantenernos conectadas luego de esto, porque pienso que hay muchas iniciativas, muy bonitas que podemos continuar haciendo por el bienestar de nuestra comunidad. El cáncer que trato de tiroides también es muy común en las mujeres y valoro muchísimo cuando puedo interactuar con colegas como tú, que dan la milla extra, no solo por cuidar a sus pacientes en el día a día, sino también por avanzar en la ciencia, por el futuro de nuestra comunidad. Así que nuevamente gracias a Ixa por esta conversación maravillosa y a nuestra audiencia por fielmente acompañarnos. Como siempre, en las notas del episodio incluirán información importante de nuestra conversación de hoy y recuerden que si disfrutan este podcast pueden dejarnos una reseña y suscribirse en su plataforma favorita para no perderse nuestros futuros episodios tan relevantes para nuestra comunidad hispana. Gracias a todos por su sintonía.